Tiempos complejos para la historia de la Iglesia en Guadalajara, los que comienzan el 8 de julio de 1914. Hace 100 años, en tal día, irrumpen en la capital de Jalisco las huestes capitaneadas por Álvaro Obregón, a quien se hace una recepción muy lucida, cuyo aspecto acústico incomoda al caudillo sonorense. El repique de las 18 iglesias del centro de la ciudad. Algo atronador. Se dice que esa noche, al terminar un sarao que se le ofreció en el Palacio de Gobierno, Álvaro Obregón dedicó a los allí presentes un improvisado discurso que comenzó con estas palabras: estoy en el gallinero de la República. Los jaliscienses recibieron el insulto como un escupitajo. Las tropas de Obregón se acuartelaron en todos los templos de la ciudad, incluyendo la catedral, que usaron como caballeriza, lugar para meter pastura, dormitorios, cocina, excusado. Todos los templos y lugares ocupados por la iglesia, escuelas, hospitales, el seminario conciliar, fueron convertidos en cuarteles e incautados por el gobierno. Esto es solo el principio. 2 semanas después, el gobierno carrancista, que había asesinado a tiros al gobernador militar José María Mier y que ahora encabezaba el improvisado miliciano Manuel M. Diegues, dispuso que todos los sacerdotes, por el hecho de serlo, fueran encarcelados. 120 sacerdotes fueron recluidos en la penitenciaría de Escobedo y obtuvieron su libertad a la vuelta de varios días, no sin antes pagar una multa de 1,000 pesos. A partir de esta fecha, la persecución religiosa, que no conocerá tregua hasta 1940, aunque tenga distintas fases, se va a ensañar en contra de la Iglesia con el deliberado propósito de exterminarla. ¿Qué odio concitaba a los constitucionalistas, a los adeptos al carrancismo en contra de la Iglesia? Podemos encontrar 3 detonadores. El estado irritante que se vino gestando con la educación positivista que introdujo en México Gavino Barreda para contrarrestar la influencia de la Iglesia en México. Educación tal que despreciaba los valores espirituales y religiosos, y a cambio de eso, divinizando a la razón, le daba a la ciencia y a la técnica una categoría que ciertamente ésta no tiene. Una leyenda negra que se había ido acrisolando con el tiempo, que tiene su origen en los países de cultura anglosajona y que, para denigrar la obra de España en el continente americano, hizo circular versiones, algunas de ellas infantiles e injuriosas, grotescas, en contra de la Iglesia, sus instituciones y sus ministros. Y finalmente, un sentimiento de revancha que el militarismo carrancista capitalizó para potenciar ese argumento que se usó para hacer a un lado el terreno bien ganado hasta ese momento por el catolicismo social, las armas. La Constitución de 1917, en 5 de sus artículos, 3º, 5º, 24, 27 y 130, condensó ese odio hacia la Iglesia y deseo de exterminarla. Sobre todo el 130, que es un monumento a la estulticia. Se dice que lo produjo Francisco J. Mújica, que había sido seminarista en el Conciliar de Colima. Lo cierto es que a partir de ese momento, el Estado mexicano, a diferencia de las leyes de reforma,
Desconoció la personalidad jurídica de la iglesia, incautó todos los edificios destinados al culto público y pretendió conferirle a la Secretaría de Gobernación el oficio de rector supremo para los administradores de los templos en la República Mexicana y a los congresos locales la facultad de decidir cuántos ministros sagrados podrían ejercer sus servicios entre la comunidad creyente. Cito dos ejemplos. Un decreto de Adalberto Tejeda, gobernador de Veracruz, por estos años, dispuso: el gobierno constitucional del estado de Veracruz decreta, artículo único, habrá un solo ministro de culto por cada una de las confesiones reconocidas por el Estado. Se trataba entonces de aniquilar a la iglesia. Los seminarios fueron clausurados. El clero se tuvo que dispersar. El arzobispo, en exilio desde 1914, no podrá retornar a su diócesis sino hasta 1918. Y en lo sucesivo habrá de vivir a salto de mata, de manera que en los 25 años de su gobierno más de la mitad los pasará fuera. El año de 1915 fue terrible para la iglesia en Guadalajara. El culto estaba suspendido, las iglesias cerradas, los sacerdotes viviendo en la clandestinidad o sobreviviendo, el arzobispo exiliado. Don Manuel Alvarado, vicario general, gobernador de la Mitra, deán del Cabildo Eclesiástico, hará en lo que pueda las veces del arzobispo, y en tal tesitura, una de las actividades que quedarán desplazadas en ese tiempo y en esas circunstancias será la catequesis. Años vacíos, años perdidos de la catequesis en la Arquidiócesis de Guadalajara. También años heroicos, donde algunos de los laicos de los tiempos del catolicismo social, como Anacleto González Flores, organizarán grupos espontáneos de catequesis en las periferias, en las barriadas, en la zona conurbana de Guadalajara. Cuando recrudezca la persecución religiosa bajo el gobierno de Plutarco Elías Calles, surgirá en Guadalajara una asociación capital para entender este proceso: las Congregaciones Marianas de San José de Gracia, con el siervo de Dios Federico de Aguinaga al frente, quien retomará la cuestión de la catequesis a título personal, con un entusiasmo y un empeño edificantes. Nadie hará tanto a favor de la evangelización y la catequesis durante la persecución religiosa en Guadalajara que las Congregaciones Marianas del Santuario de San José de Gracia. Claro, abarcando una zona geográfica muy específica, la capital de Jalisco y las poblaciones aledañas a la misma. Este estado de persecución religiosa no va a cesar sino hasta 1940. Sin embargo, tiene etapas: la Guerra Cristera de 1927 a 1929, la persecución religiosa solapada, que comienza después del llamado modus vivendi que pactan los obispos Leopoldo Ruiz y Flores y Pascual Díaz con el presidente interino Emilio Portes Gil, pelele de Plutarco Elías Calles. Después de los arreglos, así llamados, de junio del 29, los obispos habrán de sufrir el desencanto de un Estado mexicano guiado por la masonería y el deseo explícito de extirpar la fe católica del país. Poco después vendrá, en 1930, la educación socialista. El Estado mexicano no solo es religioso, sino que combate también todo germen de religiosidad entre sus súbditos. La religión se soporta, se tolera en la intimidad del hogar, pero no puede manifestarse más allá del espacio íntimo o más allá de los edificios explícitamente edificados para esto.
Un Estado totalitario, con pespuntes fascistas, bajo el marbete de políticas de izquierdas, que en el fondo lo único que oculta es un aguzado presidencialismo, una actitud protagónica por parte del Tlatoani en turno. El maximato, que así se conoce la gestión en la que Plutarco Elías Calles seguirá manipulando a los presidentes en turno, el ya aludido Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez, concluirá con la gestión de el general michoacano Lázaro Cárdenas, el cachorro de la revolución, y quien ciertamente le dará cuerpo y figura a las aportaciones que haga el movimiento armado, que hasta entonces se había limitado a suceder a caudillos, uno después del otro, en sanguinarias ordalías. En 1935, ya con don José Garibi Rivera como arzobispo auxiliar de Guadalajara, coadjutor de Monseñor Orozco, aún en exilio, nacerá el oficio catequístico. Esta es una fecha clave y verdaderamente importante, medular, para entender lo que venga luego. La sistematización de la enseñanza de la catequesis en Guadalajara.